Hola, quiero presentarles a Sasha Monique Elvig, que es la Senior Sustainability Advisor de Benmol de los monopolios nórdicos. Muchísimo gusto de tenerla aquí hoy y vamos a presentarlas y dejarlas con ustedes. Sasha, adelante. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Sasha Monique y bueno, trabajo en el área de bebidas alcohólicas en Noruega. Bueno, y vamos a empezar entonces este taller. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Nosotros en conjunto con todos ustedes tenemos el gusto de patrocinar estas sesiones. Nosotros somos el revendedor principal de bebidas alcohólicas de Noruega y luego también tenemos esta parte social del gobierno, vendemos bebidas alcohólicas. Entonces, si visitan Noruega en algún momento y si quieren entonces tomar un buen vino o entonces rum, pueden acudir a nuestras tiendas y comprar estas bebidas. Al hablar de la cachaza o del rum, tenemos estos temas de la cadena de suministro. Laís nos va a presentar un trabajo presentando con esta cadena de suministro que nos puede llevar entonces a riesgos de salud para aquellos que cosechan la caña de azúcar. Entonces nosotros ya realizamos mucho desde aquel momento que tuvimos aquellos problemas hasta llegar aquí en la producción hoy de estas bebidas, entonces de meladura y de ron. Tenemos en esta cadena de suministro y debemos verificar cómo podemos evaluar esto en la cadena de suministro y luego compartir conocimiento sobre las prácticas, sobre la que encuesta nos habla. Debemos proteger a los trabajadores en el campo y cómo nos centraremos en este estrés por calor realmente en el campo. ¿Cómo podemos hablar de esto? Nosotros empezamos entonces nuestra jornada y nos conectamos con Bonsucro, con la IS para hablar justamente de esto en 2018-2019 y es un honor ver no tan solo cómo ya desarrollamos mejores condiciones en el campo y luego cómo esto también influye en nuestra cadena de suministro. Ustedes que a lo mejor conocen esto por primera vez, espero que sea un tópico bien interesante para todos y luego también es importante compartir las experiencias más allá de la ciencia de cómo podemos hacer la diferencia en este contexto. Y luego en Europa también tenemos varios temas referentes a los riesgos, a la cadena de suministro, con el foco en la responsabilidad en las cadenas de suministro. Y luego también queremos observar la ley de transparencia, identificando riesgos en la cadena de suministro y también debemos mitigar estos riesgos por medio de las acciones. Y vamos a ver lo que pueden ahí disfrutar de este taller el día de hoy. Vamos a pasar la palabra entonces para nuestra ponente de hoy, Ilana, por favor, si puede presentarse. Hola a todos, muchas gracias, Sasha, por la presentación. Vamos a ver entonces si puedo compartir mi presentación con todos ustedes. Muy buenos días, buenas tardes, a depender de dónde estén. Soy Ilana Wise, directora de los programas de la ISA, y como han hablado, participo de estos talleres en los últimos años y de esta forma nosotros intentamos actualizar esta presentación para que pueda reflejar los cambios
que vemos en el campo y lo que hemos aprendido de las encuestas y reflejando incluso el estado del mundo en la actualidad, a diferencia de hace 6 años cuando empezamos. Y bueno, yo entiendo que en este taller tenemos auditores y personas interesadas en comprender formas de evaluar las intervenciones que realizamos, porque empezamos hace años, luego el concepto de proteger a los trabajadores rurales del estrés, y es un tópico que realmente ya presenta algunos ingenios y algunas empresas que implementa, intentamos incorporar esta realidad en el campo. Yo entiendo que hay traducción de mi charla al inglés y al español, entonces si en algún momento hable demasiado rápido, hablen con los moderadores por el chat que puedo intentar entonces aclarar algunos puntos de la presentación y que tengan dudas. Entonces, bueno, aquí de lo que podemos seguir. Y aquí pueden ver la diapositiva. ¿Está bien? ¿Pueden ver la pantalla? Bueno, el Centro Global de Datos, la isla Network, vemos que es una red multidisciplinaria de expertos de varias áreas en todo el mundo. Nosotros empezamos nuestra jornada con una comunidad que estaba basada en Nicaragua y luego después empezamos a hacer investigaciones como base ese programa insignia, ¿no? En Nicaragua nosotros, bueno, seguimos este trabajo durante 7 años y ya pregunto otra vez si pueden ver la pantalla. Sí, confirmamos que sí, que podemos ver la pantalla. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos el gráfico del Centro Global de Datos con estas informaciones, pero le dice que no puede ver la pantalla y se excusa por la dificultad técnica. Los últimos años realizamos una transición puente entre la encuesta de los datos y la aplicación de los resultados para aquellos que necesitan estos datos, sean gobiernos, estructuras jurídicas, organizaciones, reglamentadores, empleados, incluso los trabajadores también de campo. Y varios puntos de datos que recolectamos que se pueden aplicar de manera que sean útiles para estos aspectos. Desde el punto de vista de los aspectos legales también y cómo podemos aplicar esto en términos de cómo mejorar las condiciones de los trabajadores. Vemos un reconocimiento creciente del trabajo por parte de los organismos internacionales. Entonces, en Nicaragua nosotros generamos varios resultados. Vamos a hablar de los trabajos ahí. Hay un centro de excelencia en la prueba de concepto de las intervenciones. Vemos que se muestran entonces como funcionales que no se refieren a la salud, sino a la productividad. Diapositiva siguiente, aquí lo que podemos ver entonces, los, las informaciones, ¿no? Sobre el calor extremo, ¿no? Y vemos las informaciones de los titulares aquí. Publicamos varios estudios con reconocimiento de los organismos internacionales. Aquí tuvimos
la reconocimiento como OSHA, Organización Panamericana de la Salud, Organización Internacional Laboral y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y aquí estas publicaciones entonces presentaron este reconocimiento creciente. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto, no? De este calor intenso, la exhaustión térmica es algo que debemos evitar, debemos proteger a nuestros colaboradores y porque el clima, bueno, aquí en el verano presenta este calentamiento intenso, ¿no? A diferencia del pasado y esto pasa con todos, ¿no? En una enfermedad más alta. Y aquí, conforme el informe de la isla, entonces, estos trabajadores están expuestos a olas de calor, ¿no? En exceso. Y son muchos que están, 23 millones de personas, ¿no? Muchos tienen problemas de salud en el trabajo debido a estos veranos abrasadores, sin hablar de 19.000 muertes que ocurren cada año por el impacto que sufren y además el impacto financiero que generan, ¿no? 80 millones de puestos laborales se pierden, ¿no? Por este calor excesivo y esto corresponde a trillones de dólares en pérdidas financieras. Una otra razón que es muy importante hablar de eso, tenemos varios motivos, sin embargo, varios temas relevantes para este taller de Bonsucro. Luego nosotros tenemos la mitigación del calor que aporta con nuestro principio 2 de las normas de salud y seguridad. Ruth y yo trabajamos de manera muy intensa para que esto se atienda de mejor manera. Tenemos informaciones que aportan para este criterio 7 indicadores para el criterio 2.1. Es uno de los mayores riesgos identificados en la producción de azúcar. En esta diapositiva siguiente vemos perdón, abordable pero mortal, el estrés térmico laboral, ¿no? Vemos que muchos creen que es el calor de fuera, sin embargo, este calor es muy fuerte, digamos que es parte de este estrés térmico. Sin embargo, hoy vemos que yo les quiero decir y les quiero hablar sobre la combinación del calor ambiental e interno generado incluso por la carga metabólica. Alguien ya ha realizado algún ejercicio al aire libre. Cuando se mueve, uno genera calor interno, ¿no? Y la combinación de esto con el calor, digamos, abrasador externo, genera un estrés térmico terrible y con esto es muy difícil adaptarse a este calor tan fuerte, a ese estrés térmico resultante. Entonces, de esta manera nosotros necesitamos un descanso importante porque empezamos a respirar de manera más difícil, empezamos a sudar, cubrimos la piel con esta humedad y cuando llega el viento resfría la piel, nos ayuda a enfriar la piel, ¿no? Los vasos sanguíneos se dilatan, se quedan más cerca de la piel para respirar mejor. Y estos son los mecanismos que tenemos. Esta combinación del calor ambiental interno muscular. Cuanto más caliente, más calor, ¿no? Y en esta cultura tenemos ese trabajo muy duro realmente, uno de los trabajos más difíciles, incluso cuando nosotros hablamos ahí de los cortadores de caña en especial están en el mismo nivel que los atletas, que los corredores entonces de maratón. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se calienta tanto, ¿no? Nosotros tenemos este riesgo muy aumentado de presentar enfermedades renales más importantes, lesiones
renales y luego enfermedades agudas y crónicas en los riñones. Entonces, aquellos dolores que se desarrollan a lo largo del tiempo, aumentamos el riesgo de accidentes también, ¿no? Tenemos el estrés térmico también y luego un golpe de calor, una insolación, un golpe de calor. Todo aumenta cuando estamos expuestos a un estrés térmico con reducción de la productividad. Entonces muchos no logran producir mucho si están bajo estrés húmedo. Y además la mortalidad que aumenta en esas situaciones debido a esta afección renal y problemas de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. Bueno, aquí vemos que factores externos de ese estrés térmico, la temperatura del aire, la velocidad del viento, que son factores importantes, conocidos, humedad relativa. A veces tenemos 26 grados y parece 30 por la humedad. Y esta carga de trabajo pesada, salario a destajo también, ¿no? Entonces uno recibe, digamos, este salario a destajo o por volumen y es una carga de trabajo pesada. Muchos ignoran muchas veces los signos corporales porque quieren aumentar la productividad. Uno deja de fijarse en su comodidad térmica para poder alcanzar una mayor productividad y una mayor remuneración muchas veces, ¿no? Y tenemos la falta de sombra en muchos momentos y, y el área de la tierra expuesta, a veces el suelo es muy oscuro, absorbe la irradiación solar, aumenta, refleja y aumenta este calor en aquel momento. Las ropas que se pueden utilizar para este trabajo y que se pueden utilizar para protección, es importante tener una vestimenta que haga con que el sudor se evapore para poder enfriar el cuerpo y, y no algo plástico y ropa de protección, por ejemplo, que puede hacer con que el cuerpo se caliente. Y la carga metabólica que mencionamos que hace falta mucha energía para mover el cuerpo, condiciones de salud, enfermedad, si uno tiene tensión alta o baja tensión, tenemos este tema de la dilatación de las venas y si uno ya tiene una tensión baja, puede lograr un problema adicional en esa situación con consecuencias más peligrosas. Entonces las mujeres son mejores, los hombres tienen más masa muscular y con eso entonces se queda eh, más protegidos con esto, ¿no? Si las mujeres están embarazadas, pueden tener una mayor temperatura. Si trabajan en una temperatura más alta, ¿no? La carga metabólica tendrá una demanda mayor de energía debido incluso al trabajo que deben hacer. Ya tienen una línea de base alta y pueden llegar a un nivel muy peligroso en ese estrés térmico. Lo mismo para fiebre. Si el trabajador ya presenta fiebre, vemos que ya está en este alto nivel y tenemos esta exposición también del ambiente y el cuerpo se queda más calentado. Y eso es muy peligroso en estos casos. Bueno, no se refiere tan solo a la agricultura y el azúcar que se ve afectado, ¿no? Hay otros sectores afectados también. Tenemos este impacto en otras áreas laborales en el mundo. Y luego en cualquier lugar que tengamos esta combinación de calor con trabajo extenuante,
y con protección insuficiente para los trabajadores podemos tener enfermedades, lesiones y mortalidad prematura. Y entonces en la pesca, en la construcción, en la agricultura, tenemos un efecto, digamos, muy alto en este caso, porque el trabajo se hace al aire libre, bajo el calor intenso. La buena noticia es que nosotros podemos evitar ese estrés térmico mitigando este impacto del calor en el cuerpo de los trabajadores. Tenemos esta combinación de cosas sencillas y que no son onerosas. Agua potable, descansos programados y sombra. Y si tenemos un descanso para enfriar el cuerpo, hidratación y saneamiento, podemos mantener a la gente contenta y saludables. Entonces, descansos programados. Cuando hablo de los descansos programados, aquí en este caso vemos que incluye la carga horaria laboral del día y luego los días de recuperación. Mencioné también antes que nosotros tenemos el desempeño de los trabajadores de campo semejante al esfuerzo de los atletas. Y los trabajadores de campo pueden trabajar los 7 días de la semana, no tienen tiempo para esta recuperación. Luego nosotros tenemos más impacto en los músculos, en los riñones y necesitamos días laborales más cortos y días de recuperación, días intercalados. Ya desglosaré mejor este componente dentro de poco. Diapositiva siguiente, por favor. Quisiera mostrarles la efectividad, cómo esas intervenciones pueden ser efectivas en estos casos. Y bueno, aquí al lado derecho tenemos nuestro Centro de Excelencia de Nicaragua. Y aquí vemos, por lo tanto, estos resultados con descanso a cada hora y con una carga laboral mucho mejor para los cortadores de caña. Aquí nosotros vemos claramente las flechas verdes que indican los periodos de descanso. Nosotros podemos mantener la temperatura inferior a 38 grados siempre y vemos que la lesión renal o estos problemas aquí en este caso fue del 1%, por ejemplo. Entonces se ha reducido mucho, ¿no? El riesgo se ha eliminado casi por completo en los trabajos más peligrosos y hemos podido reducir en el 1% esta lesión renal incidental con periodos de descanso que incluimos. Aquí, por ejemplo, una comida con un descanso un poco más largo, trabajadores que ejercen sus funciones hasta las 5 de la tarde. Entonces, de esta manera hemos podido reducir el 21% esta lesión renal incidental. Y vemos que funciona muy bien con la mejora de las condiciones laborales. Y aquí tenemos la programación de los descansos, la programación apropiada para los diferentes tipos laborales, porque nosotros hay trabajos de campo que no presentan tanto esfuerzo físico como los cortadores de caña, aquellos que cortan la caña para la producción de esquejes, de semillas. Y es importante mantener a la gente saludable para que puedan seguir trabajando de la manera esperado como quieran. Si siguen las directrices de OSHA, por ejemplo, de lo que vemos, nadie trabajaría después de las 9 de la mañana. Es decir, debemos ser razonables en lo que nosotros proponemos para proteger a los trabajadores. En este contexto vemos que cada lugar presenta una programación un poco diferente. Los cortadores de caña descansan a cada hora y en la medida en la que el día se queda más caluroso, a la hora de la comida, por ejemplo, vemos 15 minutos. A veces en el momento de la comida necesitan una pausa, un descanso un poco más duradero, más largo. En otros locales nosotros podemos entonces cambiar este intervalo y luego tener ese intervalo de la comida en horarios diferentes también.
y debemos finalizar esta carga horaria diaria antes del horario más caluroso del día. Eso para los cortadores de caña. Aquí los de semilla, para los esquejes, nosotros tenemos una política entonces que ellos hagan este corte más intenso por la mañana. Es un trabajo, digamos, un poco menos duro que tan solo cortar la caña, ¿no? Que es este empaquetado, el envasado de la caña. Tenemos aquí la pausa, el descanso para los trabajadores. Aquí también en esta diapositiva nosotros podemos ver las carpas móviles con sombra, esas carpas que se ponen aquí en el medio del campo. Entonces, estas carpas se ponen para proporcionar sombra. La idea es proporcionar este momento de descanso y que el cuerpo se quede más frío, con una temperatura diferente a la temperatura externa. Entonces, esta sombra ayuda en este resfriamiento de la gente, ¿no? Y ellos pueden refrescarse en estas sombras, ¿no? Deben tener estas paredes laterales. Y también hay que cambiar la posición de las carpas porque el sol cambia a lo largo de la mañana, cambia la orientación. Entonces siempre vamos cambiando las carpas de lugar para que la gente pueda refrescarse, refrescar el cuerpo y estar mejor en la sombra en este caso, ¿no? Para que puedan tener un mejor enfriamiento corporal y para que se descansen entonces en estas banquetas también, porque sentar en el suelo es un esfuerzo adicional. Estos bancos también ayudan para que la gente pueda relajarse un poquito más, ¿no? Es importante que las tiendas, las carpas de descanso no estén cerca del local de trabajo para que la gente pueda ir y volver de manera más fácil. Si hay una gran distancia o si es un terreno más inclinado, es un poco más difícil volver o que la gente vuelva a las carpas con sombra, ¿no? Es importante que la gente no tenga que hacer un esfuerzo adicional para poder acudir a las carpas de protección. Si no tiene 10 minutos de descanso, si lleva 5 minutos para llegar allí. Entonces vemos que los trabajadores no tendrán este enfriamiento corporal necesario para reducir esa temperatura y luego para descansar también. Luego tenemos agua disponible también y luego soluciones de electrolitos. Diapositiva siguiente, también aquí nosotros vemos aquí acceso a agua limpia. Y aquí unas soluciones con electrolitos. El agua debe estar en una temperatura fresca, ¿no? Porque tomar el agua fresca ayuda con este enfriamiento corporal. Y no es bueno tomar el agua que esté en un plástico bajo el sol. Los trabajadores deben tener esta agua más fresca y bebidas con electrolitos a lo largo del día. Entonces, agua limpia con temperatura fresca, soluciones, entonces bebidas con electrolitos que son muy útiles porque ellos trabajan de manera muy intensa, transpiran y es importante reponer y que se tenga la hidratación, debe incluir esta reposición de electrolitos perdidos por el sudor y es muy importante mantener ese equilibrio hídrico y prevenir calambres para los empleados también. Y aquí vemos esta parte entonces de la hidratación y tenemos también este saneamiento en el campo, ¿no? Este esfuerzo físico de los trabajadores, esto hace con que tomen al menos 1 litro de agua o 250 ml de soluciones de electrolitos. Entonces no podemos ahí exigir que la gente beba electrolitos o tanta agua, pero debemos tener ahí una curva con una cantidad de líquido
que necesita. Claro que no pueden beber demasiado, una superhidratación es peligrosa y aquí tenemos también una orientación de cuánto se debe beber en el campo, cuánto debemos tener de agua disponible para cada trabajador. Entonces no podemos tener una hidratación excesiva y, y es importante que decidan cuánto van a beber y los líderes pueden entonces estimular, incentivar a los trabajadores para que beban agua. Yo creo que aquí hay una animación. A lo mejor hay que hacer clic otra vez en esta diapositiva, ¿sí o no? Bueno, si pedimos a los trabajadores que beban una determinada cantidad de agua o en especial a las mujeres, es muy importante que tengamos ahí el local para que la gente pueda entonces eliminar este exceso de agua, ¿no? Y que puedan tener ahí un aseo específico. Hace falta tener instalaciones para esto y de forma entonces que sea segura para la comunidad, para el entorno, para varios campos ahí de producción de los cañaverales. Diapositiva siguiente, por favor. También aquí vemos una animación importante. Si hace clic, a lo mejor vemos la animación de la diapositiva. Es una diapositiva que mostré en los años anteriores y podemos ver la diferencia en este momento de una intervención y de lo que se puede generar. Entonces aquí realizamos las intervenciones en diferentes países. Aquí en Nicaragua nosotros podemos ver que durante el día vemos que la mayoría de los trabajadores pudo mantener la temperatura corporal inferior a 38 grados y debido justamente al descanso durante el día laboral. Y aún así nosotros tuvimos el 30% de lesión renal. Y luego con la intervención en el centro de excelencia tuvimos el 1%, que es nuestro objetivo. Bueno, pues aquí sin intervención del lado izquierdo nosotros tuvimos un calor extremo realmente. Solo tuvimos un descanso de 30 minutos en el momento de la comida, con un promedio, por lo tanto, de 65 minutos de todo un día de trabajo dedicado al descanso, que no es mucho. Sin embargo, el 20% aquí del tiempo, en todo este tiempo ellos tuvieron una temperatura mayor que 28 grados, ¿no? Una temperatura del cuerpo y también una intervención en esta parte intermedia que fue insuficiente. Entonces fue un intento de implementar esa intervención en estos momentos del día y luego aquí podemos ver que la gente pasó el 18% del día con la temperatura del cuerpo por encima de los 38 grados. Entonces tuvimos esta lesión renal del 17% de los trabajadores. Es importante ver esos resultados comparados porque a veces tenemos una intervención y claramente nosotros podemos ver cómo son difíciles estas horas más calientes, aunque esté más frío fuera al inicio del día. Una vez que ellos empiezan a trabajar, a hacer actividad física, la temperatura sube de manera muy intensa, lo que realizamos de manera más eficiente en el ingenio fue que tuvimos periodos cortos de descanso por la mañana en los momentos más frescos del día, ¿no? Podemos pensar que la temperatura más baja puede evitar problemas, pero la combinación de la temperatura ambiente con la interna es el problema que vemos en este caso. La gente acude a una temperatura alta, muy peligrosa luego al inicio. La temperatura interna muy peligrosa.
Bueno, son tópicos importantes, parecen sencillos, pero son difíciles de implementar y deben implementarse muy bien. Hay que tener un equipo que trabaje en esto, ¿no? De manera muy intensa en las operaciones. Es un cambio de comportamiento. Entonces, la manera como los trabajadores suelen trabajar, ¿no? Desde que empezó con este cultivo del cáñamo. Tengo datos de otras culturas, sin embargo, la gente está acostumbrada a trabajar con estos intervalos. Vemos que es un cambio de comportamiento, no tan solo de los trabajadores, sin embargo, de la gestión, de la producción, del departamento de agricultura. Algunos ejemplos que hay directivas, mencioné esta superhidratación, que es un problema, ¿no? Que no puede tomar tanta agua que puede afectar el funcionamiento cerebral. Uno puede morir con una superhidratación. A veces incentivamos a la gente a que tomen cantidades enormes de agua y pueden premiar a la gente que tome mucha agua a lo largo del día. Vemos que unos toman a veces 30 litros de agua al día. Y esto provocó el ingreso hospitalario de algunos trabajadores por el exceso de agua. Un otro ejemplo es otro local que invirtió de manera muy intensa en esas intervenciones a lo largo del día y entonces ellos ofrecían intervalos a lo largo del día y luego seguían con este día laboral, ¿no? Si tenía 1 hora y media de descanso a lo largo del día, ellos aumentaban la carga horaria 1 hora y media, luego al final del día, ¿no? Es decir, eran días largos sin tiempo de recuperación y el cuerpo no lograba recuperarse del día de trabajo. Ellos iban a descansar a las 9 de la noche, el otro día por la mañana ya tenían que volver. Y digamos que no fue una buena intervención. Vimos que los descansos estaban lejos del local de las personas y en este caso a lo mejor la sombra natural sea mejor y es la mejor solución, no utilizar sombra natural en el campo, evitando que la gente tuviera que caminar para llegar a esta área de tiendas y de sombra, de carpas. Y es el beneficio del descanso. Vemos que son varios ejemplos que puedo mencionar de una intervención que no funcionó en otro local y que ellos incluso utilizaban ahí los baños, los servicios que no estaban bien instalados, ¿no? Y no, ellos solo utilizaban una protección de carpas y fue realmente algo de mucho riesgo porque los desechos se distribuían ahí por el campo y no es una situación realmente ideal. Son intenciones que realmente no funcionan bien. Es una indicación de la gente que intenta hacer esas implementaciones, apoyar los cambios de comportamiento como algo muy importante, tener como orientación. Aquí nosotros tenemos los que trabajan con auditoría y es importante que tengan los resultados más recientes. Y nosotros tenemos 4 unidades, diferentes países, 3 cosechas, 2022 a 25. Cada local presenta un nivel diferente realmente.
Este último no presentaba medidas preventivas. Aquí vemos cómo nosotros evaluamos. Aquí vemos el avance del programa descanso, sombra, hidratación y luego higiene. Aquí tenemos semanas de 7 días. Vemos que no son aceptables y vemos que la realidad es muy diferente. Vemos que serán menos días a lo largo de la semana o al menos un día sin trabajo a lo largo de la semana, un día de pausa. Y debemos tener estos periodos muy programados. Y vemos que la sombra, como las personas trabajan, y vemos ahí la presencia de los promotores de salud en el campo realmente. Y vemos con una intervención más exitosa. Y vemos que tenemos aquí estas personas en el campo realmente, ¿no? Y ellos tienen permiso para poder hablar sobre lo que deben realmente realizar. Ellos deben tener este poder justamente de decir a los trabajadores, no tan solo a los gestores, sino a los trabajadores lo que deben hacer. Y es una cosa que a veces no sucede, pero que debe suceder. Nosotros tenemos estos indicativos muy importantes y luego los indicativos generales y luego tenemos esta puntuación. Verde sería excelente, rojo no existente. Y el equipo con este apoyo total a estas iniciativas. Vemos que la gran mayoría a cada año, pero vemos que cambiar lo que se debe implementar para lo que se debe implementar, vemos que esto lleva tiempo, es más difícil. Diapositiva siguiente, por favor. Otro indicador importante que vemos que se refiere a la salud. Es decir, aquí nosotros tenemos muestras, muestras de sangre. Y en este caso vemos que estas muestras indican que nosotros verificamos si los riñones presentan problemas y esto todo se mide con los análisis de sangre. Incluso en los locales con esas aplicaciones imperfectas de estas intervenciones, vemos que hubo un gran descenso en las lesiones renales. El objetivo fue justamente llegar a cero de lesiones renales. En este año, después nosotros reducimos el 8.3% la cosecha siguiente y vemos de esta manera que estas lesiones renales, esas lesiones se miden. Aquí nosotros tenemos el programa que se implementa y vemos que no fue uniforme durante la zafra. Aquí me gustaría mostrarles lo que pasó de esta línea de base antes de empezar hasta la primera parte de la zafra. El 16.1% de los trabajadores tenían esta afectación renal y luego en la segunda parte de la zafra, vemos que esto aumentó para el 29.6
de 16 pasó a 29 en la segunda mitad de la zafra. Entonces es cumulativo. Entonces hay un empeoramiento realmente en la medida en la que avanza la zafra, vemos que se queda más caliente cuando hablamos del apoyo y la implementación de una medida, no es tan solo hacerla como parte del tiempo. Vemos que esta implementación debe funcionar a cada día porque, bueno, uno puede tener una lesión renal justamente en el día, en la mañana. La buena implementación debe ser consistente, que es justamente la clave del éxito para solucionar este tema de salud. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí quisiera mostrar el avance de este programa. En esta situación fue el primer año. Aquí en este caso hubo, bueno, vimos varios temas en la implementación. Hay que seguir mejorando. Nosotros tuvimos el impacto negativo también en este caso. Sin embargo, nosotros ya tenemos un cambio muy grande sin intervención y con intervención. Aquí pueden ver a la izquierda que realmente la temperatura fue muy alta durante bastante tiempo sin intervención. Subió al inicio del día y siguió muy alta también con intervención y pudieron mantener la temperatura más baja a finales del día, que nosotros vemos que la gente ya está cerca de los 38 grados y vemos que los que iban a cumplir esta meta de productividad trabajaban de manera más fuerte en este caso, ¿no? No quiero mm, detallar con esto, pero yo les quisiera mostrar los impactos de la salud, en este caso con diferentes niveles de intervención. Yo creo que nosotros podemos adelantar para que tengamos tiempo de las preguntas, ¿no? Esto es bien importante mencionar estos temas. Quisiera hablar, pero las primeras 2 semanas vemos que son aquellas más peligrosas en términos de estrés crónico, esta aclimatación. Este periodo vemos que es esencial para que la gente se mantenga saludable y se acostumbre con su trabajo. Nosotros vamos a hablar más sobre esto durante las preguntas. Realmente nosotros realizamos un trabajo muy intenso con los ingenios, tenemos los programas importantes. Este tipo de recomendación que hacemos aquí, por ejemplo, que es desarrollar intervenciones regionales específicas a cada trabajo. Cada contexto es un poco diferente del otro, cada cultura es diferente a la otra. Es importante que la gente tenga esta necesidad atendida de descanso, sombra, agua. Esas intervenciones deben estar conforme a la realidad del contexto. Y esto es esencial, no es algo que sirve para todos, ¿no? Como les mencioné, los promotores de salud vemos en el campo es algo muy bien importante para el éxito de la intervención, para que puedan tener un indicador de monitoreo y que sea esto muy intenso y robusto. Esto es realmente esencial para la sostenibilidad, porque si se invierte en las intervenciones, que eso no se hace de manera correcta, vemos que puede empeorar las cosas de esta manera. Y luego en el caso tenemos este impacto en la salud. Es importante tener esta evaluación, el monitoreo robusto, interno.
y luego hacer con que la salud sea de gran responsabilidad de la cosecha, de la agricultura y de estos departamentos, porque no deben centrarse tan solo en la producción, sino tratar esto con la parte humana, de forma que la gente pueda ser más productiva, ya que están sanos, ¿no? Es importante, debemos enseñar estas cosas, desarrollar esas medidas y hablamos de cambios de comportamiento que son necesarios, incluyendo todos los niveles, incluyendo el liderazgo también, no tan solo la operación, porque de no ser así no va a funcionar, desde los trabajadores hasta el presidente, el consejo de la empresa. Todos realmente deben estar implicados en esto. Rápidamente, porque quisiera tener un tiempo para preguntas. La diapositiva siguiente nos muestra un gráfico con el aumento de la productividad y del retorno de la inversión. Entonces, aquí en los periodos de cosecha, que nosotros tenemos la fisiología humana que causa esto, ¿no? Aquí tenemos personas con buena salud, bienestar, producen más y tienen ahí mejores eh, horas trabajadas. Tenemos un análisis de los beneficios económicos, del retorno de la inversión. Esto llevó un tiempo, pero luego al final de varios años o por 2 años, al cabo de 2 años, la azucarera comenzó a obtener rendimientos netos positivos. Al cabo de 3 años logró un rendimiento de $1,60 por cada $1 invertido, ¿no? Aquí fue la rentabilidad de la inversión y intervención de seguridad térmica. Diapositiva siguiente, aquí nosotros tenemos también retorno de la inversión positiva en nuestro centro de excelencia, porque estas cosas son importantes, las obligaciones de las empresas también, en virtud de la CSDDD. Aquí nosotros tenemos los componentes claves de la diligencia de vida corporativa eficaz en materia de sostenibilidad. Entonces, integrar la diligencia de vida, evaluar los impactos, prevenir y mitigar, establecer un mecanismo de denuncia. Tenemos supervisar la eficiencia, informes públicos, transición climática. Y entonces estos componentes, por lo tanto, son componentes claves en esta estructura. Son componentes aquí muy importantes en este tema. Y aquí vemos cómo tenemos estos apoyos de contribución, los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Ahora pueden hacer sus preguntas si quieren, ¿no?